No hay problema porque nosotros nos quitamos y ustedes quedan. Pobrecita ella. A mí me da cosita con ella. De atención, sí, Buenos días, Dulce Refugio. Bienvenidos a este otro domingo online. ¿Cómo te encuentras en la mañana de hoy, Luisa? Bien, gracias, muy emocionada. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estamos bendecidos, prosperados y en victoria, porque tenemos una experiencia, otro domingo con experiencia Dulce Refugio. Bienvenidos, ustedes que están en casita, bienvenidos. Les damos desde acá, les enviamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones, muchos besitos. Les invitamos a que compartan esta aventura, esta nueva aventura de este domingo. Ya Luisita les va a decir cómo se pueden conectar. Así es, bien. Bueno, síganos en todas nuestras redes sociales como @ICC en Facebook, Instagram y YouTube. Y activen la campanita de notificaciones en YouTube. Y no olvides compartir tu experiencia Dulce Refugio con el hashtag Dulce Refugio es mi casa. Así es, comparte, trae a personas para que ellos también vengan a vivir esta experiencia inundadas del poder del Espíritu Santo. Tenemos una reflexión que hacerte, iglesia, ya que ahorita nosotros estamos cerrados presencialmente, pero de verdad en todo esto nosotros nos damos cuenta que más bien hemos visto en las redes sociales cómo iglesias se están abriendo en casas, dejándote dicho que la iglesia es uno, ¿verdad? La iglesia viene siendo uno es el templo del Señor. Entonces, esto nos ha fortalecido más como iglesia, nos ha fortalecido más con valores, con principios y a buscar al Espíritu Santo como debe ser. Yes. Asimismo, esperamos que ustedes estén abriendo una iglesia en sus casas, que estén compartiendo con sus familias la palabra de Dios y que no se desconecten nunca, que por el hecho de que este lugar de pronto esté cerrado por las circunstancias, no hay que alejarse de Dios, porque en este lugar no solo está Dios, Dios está en todas partes. Así es. ¿Y cómo lo avivamos? ¿Cómo somos influencia? Buscándolo día a día. Una cita con el Espíritu Santo que Él espera por ti. Nosotros te brindamos de verdad un abrazo y toda bendición de lo alto, pero sabemos que es el Señor el que espera por ti, el que tú fuiste elegido por Dios. Entonces somos muy privilegiados. Pablo dice que nosotros somos coherederos del reino. Entonces, si en la Escritura dice eso, si la palabra del Señor dice eso, creámoslo, tengamos esa convicción. Bueno, con esto vamos a pasar a la alabanza, sí, que está aquí detrás de nosotras, entonces les damos la palabra. Sí, Señor, alaben al Señor.
Buenos días, iglesia. Estamos agradecidos de que estés una vez más allí, conectado con nosotros, dispuesto para alabar al Señor. Le damos gracias a Dios porque es Él quien ha preparado tu corazón desde antemano para seguir adorándole a Él, para seguir buscando de Él, para seguir en esa comunión con Él y seguir diciéndole: Dios, tú eres maravilloso. Señor, te alabo y te bendigo porque tú te mereces toda gloria y toda honra y todo honor. Y por eso estamos aquí hoy, para exaltar tu nombre, Dios. Estamos aquí para alabarte y para entonar estas canciones, estas alabanzas desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque esta es tu casa, porque mi cuerpo es tu casa, Dios. Y porque no necesito un espacio determinado para adorarte a ti. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos permites alabarte todo el tiempo. Vamos, apóyanos desde ahí de donde te encuentras con tus palmas. Y no te canses de alabar al Señor, de adorarle a Él, de exaltarlo a Él. Vamos a decirle todos: por eso un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos seré. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando allí en tu casa, Estando allí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. sí, Señor, en tu casa voy a adorar todo el tiempo. En tu casa te voy a exaltar a ti todo el tiempo, Dios, porque tú mereces la gloria, Padre. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, le anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando allí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando allí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, ofrendas de obediencia y amor. en la casa de Dios, 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 en tu casa, Señor. en tu casa, Señor, vamos a adorarte todo el tiempo, Padre.
No nos vamos a cansar de adorarte y de exaltarte ni algún momento de nuestras vidas, porque tú eres bueno, Dios, porque tú estás aquí con nosotros y porque eres tú quien nos apoya en cada una de nuestras dificultades, en cada uno de nuestros momentos. Es el Señor quien está allí con nosotros y podemos sentirlo todo el tiempo, y le damos gracias a Él por eso, y no nos cansamos de exaltar tu nombre, Dios, porque tú estás aquí con nosotros. Tú estás aquí en nuestras vidas, Padre. Mi cuerpo es tu casa, mi alma es tu trono, Señor. Vamos a decirle: te sentimos aquí con nosotros, Dios. Sentimos que tú cuidas de nosotros. Algo está cayendo aquí. Nos dices al Señor. Es tan No te fuerte canses de adorarle sobre en ningún mí. No te canses de exaltar su nombre. Mis No te manos canses de hacerlo famoso a levantaré. Él, porque Él está contigo. Si Él está contigo, todo lo Su puedes. gloria tocaré. Sí, Señor, tu gloria voy a tocar en esta mañana. Está sobre mi vida. Algo está cayendo aquí. Vamos a sentir, Señor. Y es tan fuerte sobre mí. Alza tus manos y adórale al Señor. Mis manos levantaré. Tu gloria tocaré, Dios. Y su gloria tocaré. Como si tú lo sientes, díselo con nosotros. Y está cayendo Su gloria sobre mí. sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo, iglesia. Y está cayendo. Es su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Como si tú sientes que el Señor está contigo, si tú sientes que Él está apoyándote en todo Gloria momento, está aquí. vamos, confiésaselo con tus labios y alábalo a Él. Y dile una vez más: Señor, yo te siento aquí conmigo en mi vida. Yo te siento que eres tú quien me está apoyando, Dios. Vamos todos juntos. Algo está cayendo aquí. Es tu gloria sobre mi vida, Dios. Y es tu gloria sobre mí. Tu gloria está cayendo sobre mí, Dios, y mis manos voy a levantar. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo, iglesia, vamos, alza tu voz. Y está cayendo tu gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Tu gloria está aquí. Cayendo, tu gloria está aquí, Señor, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Tu gloria está aquí, Señor, en este lugar, Padre. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios, porque te podemos sentir todos los días en nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Dios, porque aún en estos momentos tú nunca nos vas a abandonar, Padre.
Gracias, Señor, porque eres tú quien estás con nosotros en cada una de las circunstancias que pasan en nuestra vida, Dios. Gracias porque podemos creer, podemos confiar en que tú tienes un propósito con cada una de las cosas que nos suceden, Dios. Gracias porque tú estás acompañándonos aquí, Dios. Gracias, Señor, porque te podemos sentir, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros, Dios, porque tú estás tomando el control de todo, Padre Santo. Gracias porque tú estás al comando de nuestras vidas, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque tú nunca has dejado de ser bueno con nosotros, Dios. Gracias porque a pesar que nosotros te fallamos todos los días, tú allí estás siempre, Padre, diciéndonos que tú quieres que volvamos a ti, que tú nos estás esperando con los brazos abiertos, que tú nos recibes, que tú nos levantas, que tú nos saques de allí donde estamos, Dios. Gracias, Señor, y hoy reconocemos que nosotros solos no podemos, Dios. Tú quieres que reconozcamos que tú eres todo en nuestras vidas. Tú quieres que volvamos a ti, Dios. Y tú estás allí para levantarnos, para sacarnos de ese lodo en donde nos encontramos, Dios, pero que con nuestras propias fuerzas no podemos, Padre. Cuando intentamos hacerlo por nosotros mismos, Dios, queda demostrado que volvemos y caemos, Dios, que solo necesitamos de ti, Padre, que solo necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, Padre Santo, que eres tú quien nos levanta, Dios, que eres tú quien está con nosotros. Vamos, dices en la iglesia que tú crees en Él, que tú confías en Él, que tú le crees a Él y que sabes que con Él de tu lado todo es posible. Y Señor, te alabamos, Dios. Está cayendo sobre este lugar tu bendición, Dios. Tu gloria está aquí, tu gloria está aquí. Está cayendo sobre este lugar tu gloria, Señor. Y está cayendo tu gloria sobre mí, Dios. Tu gloria sobre mí. Sanando heridas. Tú me estás levantando en esta mañana, Dios. Tú me estás diciendo que eres tú quien me levantas, Padre. Me dices que yo solo no puedo, Dios. Tú me dices que tengo que confiar en ti, Padre, que tengo que buscar más de ti, más de tu presencia, Dios. Tú me llamas hoy a que vuelva mi primer amor, Dios. Tú estás aquí conmigo, Dios, y yo te agradezco. Yo te agradezco, Padre, porque todos los días de mi vida te puedo sentir, Dios. A pesar de mi maldad, a pesar de mis errores, Padre, tú estás aquí conmigo, Dios. Tu gloria está sobre mi vida todo el tiempo, Dios. Y todo lo que me sucede es porque tú así lo quieres, porque tú lo permites, porque tú nos amas, Dios, porque no merecemos nada, Padre, y tú nos das todo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Así es, la gloria del Señor persigue nuestras vidas. Qué rico es alabar al Señor. Como decía la canción, la gloria del Señor está en tu corazón y en tu casa. Así que no solamente es este lugar, sino eres tú. Definitivamente somos el templo del Señor. Entonces, iglesia, debemos cuidar el templo. Debemos buscar a Dios en todo momento y ser una adoración diaria para Él, adorarlo hasta en lo que pensamos. Bueno, es tiempo de saluditos. Sí. Entonces, bueno, vamos a saludar a la señora Flor, que está conectada y nos manda muchas bendiciones, bendiciones para ti también y para tu familia. A la pastora, que también nos está viendo, mi mamá, que nos está viendo desde la casita, también les enviamos muchas bendiciones desde acá. A Karen, que también nos están viendo. A la señora Jenny, bueno, y a todos los que nos están escribiendo. Si me pongo a saludarlos a todos, no terminamos. Así es, les damos muchas bendiciones y una fotico con el hashtag, ¿cómo con es? El hashtag Ajá. Dulce Refugio es mi casa. Entonces tómate una foto
y postéala en tus redes sociales, así como nosotros lo hicimos alguna vez lo hicimos. Ustedes también háganlo para crear una cadena. Así es, comparte tu foto en las redes sociales. Aduéñate de Dulce Refugio, que es tu hogar y tu casa. Bueno, con esto entonces vamos a pasar a nuestra prédica con el pastor Jonathan Calvo. Bienvenido a la transmisión en vivo de Dulce Refugio. Disfruta de nuestra reunión, prepara tu Biblia y toma nota. Recuerda que lo que Dios te hable puede ser de bendición para alguien más, así que no olvides compartir esta transmisión en tus redes sociales y muéstranos desde dónde te conectas, utilizando el hashtag Dulce Refugio es mi casa. Mantente conectado con lo que Dulce Refugio tiene para ti. Buenos días, Dulce Refugio. Nos alegra que estés ahí, que estés conectado con nosotros, como cada domingo, como cada transmisión que venimos haciendo. Así que primero que todo quiero agradecerte por permanecer ahí, por estar ahí con nosotros, conectado en cada una de las transmisiones que hemos hecho desde que empezó toda esta situación de Dulce Refugio en casa. Así que te damos gracias y en esta mañana quiero tratar un tema, o más bien quiero contarte sobre algunas situaciones que ha vivido la historia durante toda la historia, desde la creación del mundo hasta ahorita. La iglesia ha venido viviendo situaciones difíciles, momentos complicados en toda su historia. Y hoy quiero contarte algunas de las crisis que la iglesia ha vivido desde que empezó hasta el día de hoy. Pero para poder entrar a eso, lo primero que toca tener en cuenta es que la iglesia no es el local. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. Ese es el primer punto que quiero aclarar hoy. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. Así que el local que nosotros llamamos iglesia o que nosotros conocemos como iglesia es eso, un local donde se congrega la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros, así que allá donde estás, tú eres la iglesia. Aquí donde yo estoy, yo soy la iglesia. Desde donde nos mires, desde donde nos escuches, somos la iglesia. Y eso es lo primero que quiero que tengas en cuenta en la mañana de hoy para el tema que voy a tocar. Tú eres la iglesia. Y te decía que desde que empezó todo, desde que entró el pecado al mundo, el domingo anterior hablábamos un poquito de eso, la iglesia ha vivido diferentes crisis y el enemigo siempre ha querido opacarla, siempre ha querido acabarla, pero hasta el día de hoy, Dios siempre ha estado al control de absolutamente todo. Y aunque lo veamos difícil y aunque la iglesia se ha visto en momentos muy complicados, Dios siempre ha estado al control de todo y al final siempre ha salido victoriosa. Así que ahí voy a contarte hoy 6 crisis que ha vivido la iglesia. Realmente han sido muchas más, pero saqué 6 crisis que son muy, pero muy conocidas, que creo que son historias que todos nosotros conocemos y en las que podrás ver que Dios siempre ha estado al control de todo. Y hoy la iglesia vive también una crisis. Por ejemplo, sé que en este tiempo que viene van a empezar a ver iglesias cerrarse. Van a empezar a ver pastores bajar letreros de sus iglesias porque les va a ser muy complicado sostener esos lugares. Pero aunque aparentemente veas que de pronto el enemigo está ganando, que las iglesias se están cerrando, yo quiero decirte, Dios está al control de todo y te lo voy a mostrar aquí en su palabra, te lo voy a mostrar en la Biblia. Y por eso quiero que leas conmigo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, verso 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso fue algo que Jesús le dijo a Pedro, haciéndole ver a Pedro y a la iglesia que él representaba que por más crisis que vinieran, que por más situaciones que pudieran enfrentar,
Dios siempre les iba a dar la victoria. Siempre iba a estar al control de absolutamente todo. Y quiero mencionarte 6 crisis. La crisis número 1 sucedió en la época del diluvio. Eso lo encuentra usted en Génesis, en el capítulo 6, versos del 5 al 8. Quiero leérselo. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sabes? Fue una época difícil donde el pecado y la maldad eran tantas que Jehová quería acabar con todo y con todos. Pero como te decía, Él siempre está al control. Y la iglesia, y aquí no hablo de un local, hablo de la persona de Noé, que representaba a la iglesia en ese momento. Dios estuvo al control y dio gracia en Noé. Y usted conoce el final de la historia. Usted sabe todo lo que sucedió luego, y donde podía ver a Dios al control de la vida de Noé, en medio de esa barca con tantos animales, y Dios al control, limpiando y acabando con toda aquella maldad, con toda aquella situación que estaban viviendo en aquel momento. Crisis número 2, unos años después del diluvio, Génesis 19. Usted puede estudiarlo ahí en su casa. Génesis 19, unos años después del diluvio. Sodoma y Gomorra. ¿Recuerda esas ciudades? Es una historia bastante conocida. Es más, y se empezó a vivir un problema en ese entonces, y era un problema de homosexualismo, un problema de perversión sexual grande, inmenso, al límite de que Dios destruye esas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero Lot, que se encontraba ahí representando la iglesia familiar de Abraham, envió Jehová, dice la historia, que envió Jehová a 2 ángeles, y las personas de aquel lugar querían echarse en ellos, querían llegarse, es decir, en otras palabras, querían tener sexo con esas 2 ángeles, con esas 2 personas. Así que si usted cree que todo el tema y el furor del LGBTI que hay hoy es nuevo, no. Ya había la iglesia vivido una crisis como esa antes. Y usted conoce el final de la historia. Dios al control de todo. Dios cuidando y protegiendo a Lot, salvando su vida. 2 ciudades destruidas, pero la iglesia permaneció. Lot permaneció. Crisis número 3. La época de hambruna en Canaán. Es más, ni siquiera en Canaán, en toda la tierra. No sé si se te hace conocido el nombre de José, el soñador José. Mira, antes de la crisis, mucho antes, los hermanos habían vendido a José. Eso usted lo encuentra en Génesis 42, la historia. Los hermanos habían vendido a José. Nadie sabía por qué, pero Dios estaba preparando, Dios estaba al control de lo que sabía que iba a suceder años más adelante. Y en Génesis 42, donde le digo que lea, usted se encuentra la historia donde Jacob envía a sus hijos a ir por comida a Egipto, porque la hambruna era grande y estaba empezando a morirse de hambre. Crisis económica. Van a Egipto y, detalle, se encuentran con el joven José. Dios al control en medio de la crisis, en medio del hambre, dando una respuesta a su pueblo, a su iglesia, que en este momento su iglesia era representada por Jacob y su familia. Dios al control otra vez. Otra historia, otra temporada, otro tiempo, otra crisis, pero el mismo Dios teniendo todo bajo control. Y fueron a Egipto.
Encontraron comida, encontraron tierra. Faraón les dio tierra, les dio comida, les dio alimentación, los sostuvo durante tantos años, porque Dios estuvo al control. En lo que pensaron sus hermanos que estaban haciendo algo mal, ya Dios tenía preparado ese tiempo para que José los estuviese esperando en Egipto. Ya él sabía lo que había de venir. Dios al control nuevamente. Y todos conocemos el final de la historia. Crisis número 4, el exilio a Babilonia. Entre José y el exilio a Babilonia hubieron muchas crisis, pero de pronto no son tan conocidas como esta que le voy a contar. El exilio a Babilonia fue la historia, usted la puede leer en el libro de Daniel. Y en Daniel 3 aparece una historia de 3 amigos de Daniel, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 chicos tuvieron que enfrentar una crisis muy fuerte, una crisis ideológica. Es decir, una crisis en donde Faraón, el rey de aquel momento, hizo una estatua inmensa y quería que todos se postraran a adorar esa estatua. Y aquellos 3 muchachos, incluso 4, porque quiero incluir a Daniel ahí, porque más adelante usted encuentra algo similar, y Daniel es lanzado al foso de los leones, y podríamos declararlo como otra crisis, pero quise unirlo allí con esta. Pero aquellos 3 muchachos deciden como iglesia, ellos representaban la iglesia en ese momento, y deciden no postrarse ante aquel ídolo. Y usted conoce el final de la historia. Dios al control de todo. Dios salvando a aquellos muchachos. Dios, aunque ardía ese horno en fuego, Dios al control de la situación, salvando y representando a su iglesia. Crisis número 5 durante la vida de Jesús. Durante la vida de Jesús, en Mateo 27, del 22 al 24, esto sí quiero leérselo. Dice, Pilatos le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Al mismo Jesús vivió un momento de crisis que podríamos llamarla una crisis cultural. De personas de su misma cultura, de su mismo país, de su misma nación, pero que lo que él venía ejerciendo iba en contra de muchas de sus reglas. Y empezaron a verse amenazados por su enseñanza. Y deciden llevar a Jesús hasta la muerte. Y aquí entra la iglesia. Sus discípulos, su iglesia, yo creo que una de las crisis más fuertes o más complicadas que vivieron fueron esos 3 días en que Jesús estuvo muerto. Es más, creería que esos 4 días desde que lo arrestaron el día anterior. Fueron 4 días en donde la iglesia le tocó esconderse, le tocó encerrarse, le tocó huir. Es más, yo creo que estaban como muchos ahorita, encerrados ahí en sus casas para no salir, para no correr ningún peligro. Y fue una crisis tremenda, porque después de pasar ese tiempo al lado de Jesús, viendo todo lo que Jesús había hecho, verlo morir allí en aquella cruz. 3 interminables días de depresión, de desilusión,
de haber visto todo lo que habían levantado y lo que habían construido, desmoronarse, caerse por completo. 3 días de crisis. Pero como sabes, Dios al control de todo. Dios al control de todo. Y levanta a Jesús de los muertos al tercer día. Y las cosas cambian para la iglesia. Las cosas empiezan a ser diferentes para la iglesia. Ahora ya no hay un Jesús crucificado, un Jesús muerto, sino que vuelven a tener a un Jesús vivo como iglesia. Y empieza la iglesia a expandirse y empieza la iglesia a crecer. Y ustedes ya conocen la historia. Dios al control nuevamente en medio de una crisis como la que vivió la iglesia en ese momento. Crisis número 6. Pablo en prisión. Libro de Hechos, capítulo 16, versos del 16 al 25. Pablo y Silas están en prisión. Aprisionan a Pablo, lo llevan preso, lo llevan a la cárcel. Pablo era el apóstol que había extendido el evangelio hacia los gentiles, el que estaba llevando el evangelio alrededor de todo el mundo. Y de pronto la iglesia diría en ese momento: Pablo preso, esto se acabó. Pero sabes, Pablo preso, si conoces la historia, cuando a Pablo lo meten preso, vuelve Dios a estar al control nuevamente de todo. Y dice la historia que Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios. Empezaron a dar alabanza a Dios. Empezaron a dar alabanza a Dios en medio de la crisis, en medio del problema que estaban enfrentando, a través de las rejas donde estaban presos, donde no podían salir. Ahí en el lugar donde se encontraron empezaron a dar alabanza, a dar gracias, a exaltar al Dios Todopoderoso. Y ya conoces la historia. Dios al control. Y fue mientras Pablo estuvo preso que se escribieron las cartas que hoy conocemos de Pablo. Fue mientras Pablo estuvo preso que las cartas que hoy podemos leer en nuestra Biblia fueron escritas y que aún se conservan para ti y para mí. En tu celular tienes acceso a ellas. En tu Biblia tienes acceso a ellas. En tu dispositivo tienes acceso a ellas. Pero fue en medio de la crisis. Fue en medio del momento difícil. Fue en medio del encierro de Pablo. Y la iglesia siguió expandiéndose. Y la iglesia siguió creciendo. Y al día de hoy, la iglesia sigue creciendo. Y hoy podríamos llamar la crisis número 7. La que hoy como iglesia estamos viviendo nosotros. La que hoy como iglesia tú y yo estamos padeciendo. Porque recuerda, eres tú la iglesia, soy yo la iglesia, somos cada uno de nosotros la iglesia. Y estamos en un momento de crisis como lo vivieron todos aquellos personajes y los que incluso no te conté, pero que puedes encontrar ahí en tu Biblia. Pero momentos de crisis, momentos difíciles, y quizás hoy nosotros estamos viviendo un momento de crisis, un momento difícil. Momentos complicados en nuestras vidas, donde quizás haya hambre, donde quizás haya enfermedad, donde personas cada día más se mueren y se mueren, donde cada día vemos que los infectados son mucho más. Crisis. Pero ten claro algo, que Dios está al control de todo. Y que así como libró a la iglesia en las 6 crisis que te conté, en esta también te va a librar. En esta también va a estar ahí para ti. Así como estuvo para aquellos chicos, así como estuvo para Noé, así como estuvo para Lot, así como estuvo para Daniel, para Jesús, para Pablo, para Pedro. Está hoy para ti y para mí. Está Dios al control de todo. Así que ahí donde estás en tu hogar, quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento.
y que empieces a visualizar y a pensar en lo que en medio de la crisis Dios puede hacer por tu vida, lo que Dios puede hacer por nuestras vidas, en que Él está al control de todo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero orar, Señor, porque en medio de las crisis, en medio de las circunstancias difíciles de nuestras vidas, tú siempre estás al control, Señor. Quiero orarte para que, así como estuviste al control con Noé, en medio de tanta maldad que había crecido en la tierra, estés al control de tu iglesia hoy, Señor. En medio de tanta maldad, en medio de tanta corrupción, oh Dios. Así como estuviste, Señor, al control de Lot, de tu iglesia representada en Lot, en medio de tanta, oh Dios, perversión que había en ese entonces, salvando y resguardando su vida y la de su familia, que tú puedas estar al control, Señor, de tu iglesia en este momento, de tu iglesia hoy, Señor, en medio de tanta perversión, de violaciones, de tantas noticias malas, en medio de una comunidad que viene tomando fuerza, Señor. Que así como estuviste al control de la vida de Daniel, de la vida de sus 3 amigos, de sus 3 compañeros, que los libraste de aquel horno de fuego, Señor, que los libraste del foso de los leones, puedas estar al control de nuestras vidas en esos tiempos de dificultad, Señor, pero que determinamos y que decimos: no me postro sino solamente ante mi Dios. Como iglesia lo represento y me postro solo ante Él. Que así, Espíritu de Dios, como estuviste con Jesús aquel tiempo de la cruz, y lo levantaste de entre los muertos, así como estuviste con sus discípulos en esos días difíciles, mientras Jesús todos lo hacían muerto, y tú estuviste al control para levantarlo del Seol y que sus discípulos pudieran estar ahí, que puedas estar con nosotros, así como estuviste con Pablo en aquel encierro, Señor, que puedas estar al control hoy en este encierro que muchos vivimos, que puedas estar al control hoy como lo has estado siempre, papá, en el poderoso nombre de Jesús yo te lo pido, buen Dios. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que vivas una semana en la presencia de Dios, quien tiene todo al control en tu vida. Así es, iglesia. Dios tiene el control de todo. Toda ansiedad, todo miedo, toda preocupación se va. Ocupémonos en las cosas del Señor. Seamos responsables, seamos prudentes, pero siempre con la esperanza de que el Espíritu Santo guía nuestros pasos, de que tenemos una coraza del cielo en nuestras vidas. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, así que nosotros tenemos que estar confiados en eso, que nuestro proveedor, nuestro sustento, nuestro sanador y todo es nuestro Señor Jesucristo. Así es, bien. Bueno, no siendo más anuncios. Bueno, no olviden dar sus diezmos y ofrendas a través de la aplicación de Nequi en una corresponsal Bancolombia con el número 321-477-7790. Ahí pueden consignar sus diezmos y ofrenda como obediencia a lo que nos dejó Dios escrito. Otro anuncio es lo de los niños. Les recordamos lo de los niños, que todos los días a las 7:30
Todos los días a las 7:30 se están haciendo las transmisiones para los niños, así que si tú tienes un niño chiquito en tu casa, ponlo a ver, que él responda a las preguntas que se le hace y estén muy conectados con eso. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, nuestra oración como iglesia todos, en pro a las familias. Entonces, a las 6 también estamos muy conectados desde nuestra casita con nuestra familia, haciendo la oración de 1 hora. Así es. ¿Y qué tal si tú un día vienes y dices que quieres una velada familiar? Ponte guapo o guapa para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa y invítalos en la sala, que sea el encuentro en la sala, en el cuarto. Sé creativa y que el principal protagonista sea el Espíritu Santo de Dios. Sin más, los bendecimos con toda bendición de lo alto, los amamos, los extrañamos, pero sabemos que ustedes son bendecidos, prosperados y que estamos todos en victoria. Bendiciones a todos y los extrañamos mucho. Chao. Chao.